9:54 de la mañana. Ustedes saben que una de las noticias del día es que en este bolón en el que estamos, el ministro de Economía fue internado. Parece que le dan de alta en un ratito, pero no va a poder volver a ejercer inmediatamente. Con lo cual, el rumor que corre es que Macri le pidió a Axel Kicillof que asuma como ministro de Economía. Y Kicillof está justo acá, con lo cual va a explicar su plan. Va a responder primero, si acepta o no. Va a responder si acepta o no. Y estoy muy ocupado, estoy en la radio, no voy a poder. Pero bueno, como los gobernadores que ayer andaban de viaje, yo estoy muy ocupado. Bueno, estamos con... Bueno, dale. ¿No te parece que vaya a pasar? No, para ser ministro de Economía necesitas un presidente que esté más o menos de acuerdo. Esa es la verdad. Que te dé el respaldo. Me parece que Macri, uno de los problemas que ha tenido con su gente es que tampoco les da el respaldo. Están todos en veremos. Son como... Yo pensaba, ¿no es un poco que Macri trata a sus ministros como empleados? ¿No? Que un día llegás y no pasa la tarjeta y no puedes entrar. Y al público, digamos, a la sociedad como cliente. Que como esos que te venden cosas, sus productos, me parece que hay un poco de eso. No debe ser fácil ser ministro de Macri. Me puse serio. A ver, primero, ya está Reinaldo con nosotros. Jairo se quedó, dado que es el periodista económico de la mañana, y nada, me parecía piola que participe en la entrevista. ¿Qué hace, Rey? Bien, pero uno está tomando ahora más liviano lo de Duhovne, porque por suerte hay datos de que está evolucionando bien, está ¿no? Bien, sí, pero ojalá que no tenga nada. Pero da la sensación de que ser ministro de Economía en general, ahora saquemos un poco las chicanas con Macri, o del otro lado te pueden hacer con Cristina, pero en un país como Argentina no parece ser una tarea fácil, parece que ser como la tarea más compleja, y por eso todo el foco de atención está puesto en el ministro de Economía. Es el ministro más destacado del gobierno siempre. No me quiero poner muy histórico, pero en los 90 sí, y en los gobiernos neoliberales sí. En el gobierno nuestro, cuando sube Néstor, dice: yo voy a ser mi propio ministro de Economía, como diciendo, después de los Caballos y todas esas figuras que eran un contrapoder, un poder adentro del poder, como diciendo: yo voy a tomar las decisiones las va a tomar el que le pusieron los votos. Hoy el problema que está teniendo para mí, volvió al cargo de ministro, como diciendo... Algo parecido, me parece, a lo de Néstor. Yo no necesito... Sí, no necesito un ministro de Economía tan pesado, tan importante. Macri necesitaba, pero al final no encontró y se fue a buscar por el mundo y lo encontró a Lagarde. Porque no estoy diciendo algo ni en joda ni una chicana. Estoy diciendo que el presupuesto no termina de aparecer porque no lo cerraron en Washington. O sea que no lo estamos cerrando el presupuesto en el Parlamento, se está cerrando en Washington y se está cerrando con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es el ajuste que vamos a tener que hacer vos, yo y todos los que votamos un presidente pero ahora no decide? Y eso pasó en los 90, porque ustedes lo recordarán que era así, venía el capo del Fondo Monetario y lo iban a buscar en helicóptero, alfombra roja. Me parece que más tuvo que ver con lo que pasó en la época de la Rúa, ¿no? Porque, o por lo menos, me parece que Cavallo era un poder propio que está, por ejemplo, la convertibilidad era, empezó el momento, bueno, como ahora, con los tres, cuando los capitales se retiran y se produce la crisis de... aparece el fondo como un... No, pero Cavallo... ¿Se acuerdan que Cavallo fue... sobre todo en una época con Menem, que hubo un doble poder? A eso me refiero, un ministro muy fuerte. Yo, cuando desde que asumí, dije acá, la economía está al servicio de un proyecto político, las decisiones son políticas. Yo tengo un papel técnico. Es cierto que no es estrictamente así, pero a mí me decían, bueno, tomemos medidas para defender el empleo, y es una cosa distinta. Ahora agrego algo sobre lo de Duhovne, que repito, ojalá se mejore y esté bien, pero a Duhovne y a Macri les pasó estos últimos días peor que eso de no tener poder, o sí tenerlo, o estos desaguisados que se fueron dando, que fue el fin de semana donde lo echaron a Duhovne, le ofrecieron su cargo a dos personas, dicen, una creo que yo lo sé, Melconian, y no lo aceptó. Entonces es un ministro que renunciado. Él dijo que presentó 2 veces la renuncia. O sea... Ahora, Axel, no hay momentos... no, por eso sí debe ser muy estresante. No, lo que digo, no hay momentos... Presentar la renuncia, que no te lo acepten, que le ofrezcan el cargo a otro, que no lo agarre, y después que te manden a negociar a vos. Es una figura que se ha desgastado mucho. Yo no lo digo por Nicolás Duhovne, al que no conozco, y bueno, que le vaya muy bien, pero digo, como ministro de Economía de Macri, ha hecho un manoseo
espantoso, y lo ha hecho con el canciller también. ¿Qué lugar tiene alguien que presentó la renuncia, no se lo acepta, le ofrecen el cargo a otro y sigue porque nadie quiso agarrar? ¿Querés que le vaya bien a Duhovne y por consiguiente al gobierno? Porque está esa discusión también, ¿no? Hay un sector de la oposición, el gobierno le vaya mal como alternativa para poder recuperar Voy a decir, el poder. quiero que le vaya bien, quiero que lleguen a las elecciones, quiero ganarle las próximas elecciones. Eso es en lo que yo estoy pensando, porque la figura que le va a llamar un gobierno es una figura bastante ambigua, porque si le va mal al gobierno es que el dólar está a 70, y a mí me va a importar tres velines el gobierno, me va a importar todos los que sufrimos, como estamos sufriendo ahora. Veía en el diario El Cronista de ayer los aumentos de precios, productos de la canasta básica desde enero ahora, 131 la harina, 131 de aumento en el año. Es una locura un gobierno que le pase eso, Que permita eso. y que no se le mueva un pelo, porque acá tenemos dos cosas: lo que está pasando y la indiferencia, la insensibilidad, nos gusta decir en la política, pero desde la economía, la falta de interés por determinados fenómenos que están ocurriendo. Hoy, diario de hoy, creo 300 despidos porque cerraron 5 fábricas. Yo voy a decir algo que es estrictamente verdad. Había 6 despidos en una fábrica cuando yo estaba de ministro de Economía, quilombo con los buitres, quilombo de la macro. 6 despidos en el conurbano bonaerense. Me sonaba el teléfono a la mañana, era Cristina: che, fíjate qué está pasando, fíjate qué podemos hacer. Despidieron 6 personas. Y ahora, no solo un gobierno que no le importa, casi festeja los despidos. No estoy exagerando. Un poquito. Pero no les importa. Ustedes vieron que el No, gobierno... bueno, pero de festejar es un poquito Ahora, más. porque Axel, yo conozco a ver, algunos déjame- funcionarios del gobierno... ¿Cómo va a festejar un despido? No creo que al ¿Sabes gobierno por le qué? sirva un despido. No, ¿sabes por qué? No le sirve electoralmente, pero yo creo, conociendo a muchos economistas del gobierno, que piensan que buena parte de las empresas que hay en la Argentina no tendrían que existir. Ahora, Abstractamente, Axel, hay porque más allá, son ineficientes, déjame poco preguntarte competitivos. algo. Cuando vos ves todo lo que pasa, y uno dice, bueno, muchas de las cosas que vos decís yo coincido, yo no puedo creer que suba lo que suba el precio de la harina y no haya ningún tipo de medida, pero no solamente eso, que vos se te vaya guita por turismo, bueno, pongas un impuesto o algo para que limitar esa fuga, que la gente compre dólares y no haya ningún tipo de límites a eso. Hay como una retirada del Estado de la posibilidad de controlar variables en un momento así muy turbulento, que me parece que se desprende como algo muy natural que debería pasar y no pasa. Ahora, aún interviniendo cuando viene la mala, por ejemplo el 2014, también se perdían miles de fuentes de trabajo. Y vos podías estar operando desde el gobierno, pero con repros, con presión, pero marginalmente, porque los miles de fuentes de trabajo se perdían igual. Después recuperabas o no, pero se perdían. Y mira, la economía sí es despiadada cuando hay movimientos grandes, pero yo te cuento, la devaluación del 2014 fue de 22%. Fue en el marco de una corrida donde querían poner el dólar a 9 y conseguimos controlar el dólar, estabilizar la economía. O sea que cuando vino la corrida, nosotros enfrentamos la corrida. Y podíamos haber perdido, pero sabíamos que si la devaluación era del 50% era un desastre. Entonces, el Estado apareció cuidando el valor de la moneda, por decirlo de alguna manera. Segundo, al día siguiente, como obviamente hay una evaluación de 22, mirá que este año vamos a una evaluación de 100, pero vos sabés que eso se va a ir a precios, que va a haber desabastecimiento, que la cadena de pago, son fenómenos que cualquier economista argentino, capaz uno de estos que estudió en Harvard no lo vio nunca en su vida, pero los que estudiamos historia económica argentina toda la vida, y los que la vivimos sabemos cómo es esto. Este gobierno no, porque cuando devalúa el primer año dice no se va a ir a precios. Entonces vos decís, o nos mienten mucho, o no son saben. tontos, o son locos, o no entienden la economía, o son muy ignorantes, o hay un plan económico que es devaluar y que pase lo que Dios quiera. Y uno se va convenciendo de que hay una mezcla de todos estos factores. Pero te digo, vos podés evitar los efectos de una corrida, de una devaluación, no. Podés morigerarlos, o sea, calmarlos un poco, sí. Entonces, ese día, al día siguiente de la devaluación del 22, no del 100, resulta que no vendían electrodomésticos, no había precio. Y esto pasaba, por ejemplo, en Santa Fe Coronel Díaz, con grandes cadenas de electrodomésticos. ¿Y qué hicimos nosotros? Lo llamamos a todo el sector, le dijimos, miren, el dólar se va a mover así en el año. Nosotros vamos a crear un programa, se llama Hora 12, y creamos el Hora 12.
que porque ustedes sacaron las cuotas sin interés para que vuelvan las cuotas sin interés. Y ahora, después, llamamos a los supermercados. ¿Vos querés pasar toda la devaluación a precio? No, me lo hace el productor. Entonces llamamos al productor, llamamos al comercial, llamamos a todos, toda la cadena de valor. Sacamos el precios cuidados. Arreglamos una canasta módica, 500 productos, ponerle con ciertos precios indicativos. No congelamos los precios, no hicimos ninguna medida, digamos, que fuera... Llegamos a acuerdos con el sector privado. Y anduvo, ¿de qué manera? Y bueno, porque en una corrida pasan varias cosas. Hay una parte de la devaluación que se produjo que se va a los precios. Y hay otra parte del aumento de precios que es por la devaluación que va a venir. Y eso, en la época de Perón, ponele, se llamaba agio. El agio y la especulación. El agio y la especulación. Que es que un tipo guarda mercadería esperando que suba, como ahora dicen que están haciendo en el campo. Porque no saben ni qué dólar va a haber. Y ese esquema de retenciones espantoso que hicieron. A ver, estamos hablando con Axel Kicillof, usted seguramente reconoce la voz, ex ministro de Economía en la última etapa de Cristina, hoy diputado nacional y candidato a todo. Puede ser candidato a presidente, candidato a gobernador, candidato a ministro de Economía. Jairo le quería hacer una pregunta. Dale, Jairo. Sí. Perdón, un segundo y cierro esto porque me quedó colgando. Vos no podés solucionar todo, pero por ejemplo, si vos no le das una estabilidad a futuro, el tipo no sabe a qué precio vender y tiene razón, no es que te está cagando. Ni que está cagando a la gente. Tiene razón, pues vende un lavarropa, pero no sabe el dólar cuánto va a estar, y el lavarropa lo va a tener que comprar una parte en dólares. Entonces vos tenés que ir, dar certidumbre. ¿Qué dijo el ministro de Economía cuando devaluaron? Le preguntaron, ¿en cuánto va a estar el dólar? ¿Qué sé yo? Lo fija el mercado. Y no, hermano. A ver, déjame, así no va a funcionar, ¿eh? Antes de darle pie a Jairo, quiero hacer un pequeño comentario. Una cosa que yo valoro mucho de Axel, y cuando era ministro también, es que para mí encarna la idea de un Estado que interviene en la economía de la manera más sana posible, dentro del capitalismo y buscando cómo, interviene en la economía, dadas situaciones que son muy difíciles de manejar, en defensa de intereses de los sectores más vulnerables de la economía. Después podés tener discusión política con él, pero en la discusión económica marca un extremo y que es como muy raro que en Argentina eso sea un extremo, porque en otros países del mundo no es un extremo, es parte del consenso. Es obvio. A ver, las herramientas que Axel maneja, o que plantea, o que insiste, son herramientas que cualquier Estado moderno plantea. Planteado desde hoy, desde él parece, bueno, es un kirchnerista loco, y a mí me vuelve loco eso, porque en términos de debate económico, después está el debate político. Perdón, pero Cristina, pero esto lo cuadra... En Francia, por ejemplo, hay una ley que fija la ganancia de los supermercados, no puede ser más del 5%. Porque si no, el supermercado, las grandes cadenas abusan. Y no son ni socialistas, ni es la Unión Soviética. Acá te dicen, si aplicás algo así, que se va todo el mundo, que es una catástrofe. Sí, vos fíjate, por eso nosotros, Precios Cuidados, fue un acuerdo. No le impusimos al sector privado. O sea que es menos de lo que hacen en otros países, pero que tiene alguna lógica, obviamente. También las campañas esas, y quiero decirlo porque es lo que pienso, no es que me la hacía la oposición, me la hacía La Nación y Clarín. Decía, por ejemplo, la llamada ley de abastecimiento, que no era te voy a expropiar toda la mercadería, sino cosas de este tipo. Por ejemplo, que puedas investigar la rentabilidad de la cadena de valor. O sea, entre el tomate, ¿qué culpa tiene el tomate, no? Pero desde que está ahí en la tierra hasta que llega a la lata, aumentó 2000%, y el tipo que cultiva el tomate se muere de hambre, y el tipo que lo vende se llena guita. Entonces, ¿cómo el Estado no puede investigar a ver si puede regular de alguna manera? Ahora, ¿qué es lo que pasó? Vino la devaluación, que fue culpa del gobierno, toda, porque la manejaron mal, porque no dan... O sea, cuando te pasa a vos es una corrida, cuando le pasa al gobierno es culpa del gobierno. No, pero ¿por qué? Porque cuando nosotros teníamos una corrida le puede pasar a cualquiera. Ahora, perder 30.000 palos, y además devaluar un 100%, y además tener la tasa 60, tenés que ser de una torpeza. No pasó en la historia argentina. Dejanos hacer algunas preguntas, porque también es bravo, Kicillof. Para poder meterle una pregunta es todo un arte. Jairo. Sí, Axel, tomando lo que decía recién Ernesto de las recetas posibles, uno podría decir que en el turno que te tocó estar en el gobierno, con un libreto totalmente diferente de este, más heterodoxo, más intervencionista, igualmente terminó el modelo con salida de reserva fuerte, la gestión de Mercedes Marcos del Pon, con cepo pierde, no en el periodo que pierde este gobierno, pero pierde alrededor de 20.000 millones de dólares de reserva. Terminás en el cepo, este gobierno termina en el FMI, pero terminás con restricciones que generan que existiera una brecha cambiaria entre el dólar que se conseguía en la calle y el oficial, o el contado con liqui que usaban algunas empresas para comprar
por fuera del que se le autorizaba, una brecha del 50%, 9 versus 14, 15 o 16 según el momento. Lo que te pregunto es, viendo eso, que aquel recetario terminó con esas variables y este recetario del otro lado de la biblioteca termina con esta situación actual. Si te tocara llegar hacerte cargo de la economía en diciembre del 2019, ¿qué harías nuevo? ¿Qué harías distinto? ¿Qué medidas tomarías ante esta situación que heredarías? Mira, yo iba a decir, en base a lo que comentaba Ernesto, nosotros tenemos una visión económica que es de objetivos. Nuestros objetivos son el empleo, nuestro objetivo es el salario, nuestro objetivo son los ingresos de los sectores populares, nuestro objetivo es la integración regional, nuestro objetivo es la industria. Después los instrumentos, y dependen del caso. ¿Viste? Me dicen, no, es típica la pregunta, ¿no? Porque, a ver, Macri sale de esta corrida y anuncia 4 medidas importantes. Ahora 12. Precios cuidados, retenciones y vaca muerta. Entonces, ¿viste? Es confuso. Yo lo que contesto esto es, ahora 12 se convirtió, ahora te asesino 12 veces. Porque es una hora 12 con 45% de interés. O sea que no es nuestro hora 12, sino que siempre prioriza el negocio del banco, el negocio financiero, este gobierno. Nosotros no. ¿Qué instrumento? Y bueno, depende de la situación, de las condiciones, de, llamémoslo, la correlación de fuerzas. Pues, por ejemplo, la recuperación de YPF, que para mí era una medida importantísima. Algunos decían, no la tomaron el primer día. De hecho, yo fui a defender la recuperación del 51% de YPF en el Congreso. Y los radicales, algunos, creo que la votaron igual, pero decían, está bien, pero tendrían que haberlo hecho en 2003. Un poco de razón tenían, porque se la dieron gratis a un empresario privado. No, Axel. hubo varios... No una cosa que esté bien implica lo que hicieron mal, porque muchas cosas del gobierno anterior pasan así. No estoy de acuerdo, pero si me pongo a discutirlo después me van a decir no deja hacer preguntas, así que pasó. Pero yo te preguntaba en concreto. Lo que digo es esto. La recuperación de YPF, que yo de hecho ahí en el discurso que di, dije, algunos nos están criticando que no lo van a apoyar porque habría que haberla hecho antes. Entonces estos tipos, el 25 de mayo de 1810, hubieran estado con los españoles diciendo que la revolución había que hacerla en 1807. Es chicana. Pero ¿Y la de ellos no? No, puede ser. Bueno, pero si vos... No la tuya, la de ellos. Pero si vos recibís un país con soberanía energética y lo estatizás YPF cuando tenés un déficit energético muy grande, bueno, pero evidentemente hubo un problema que no es que vos te equivocaste de tiempos. Pero ahora vamos a defender medidas nuestras. Vamos a defenderlas. Pero espera, porque él te pregunta sobre el futuro. Sí, sobre el futuro. Yo te digo, decir, por ejemplo, objetivos. Hoy, si vos, no en diciembre del 2019, si vos fueras hoy gobierno y vos tenés un problema, no terminás de estabilizar el tipo de cambio, que es la precondición hoy para cualquier política de cualquier tipo. Entonces, el gobierno no estabiliza el tipo de cambio. Todo el día, 3 días parece que se estabiliza y después ya tenés que subir 40 centavos, otro 40 centavos, que vende un poquito de reserva y percibís otra vez la olla presión de qué momento pegás otros. ¿Cómo lo frenás? Pero mirá, un poco lo que le decía a Jairo. Punto 1 con la cuestión financiera. Si vos tenés 63.000 millones de dólares en las reservas, es todo deuda. Tomada en el último tiempo, tomaron 100.000, se le fueron 60.000 de fuga. Pero un poquitito quedó en la reserva. La resaca quedó en la reserva porque todo lo demás se lo llevó la fuga y gasto superfluo porque no están los 100.000 palos. Pero bueno, si vos tenés 63.000 millones de dólares, yo te diría, no te puede ocurrir una corrida cambiaria. Muy raro que te ocurra. Excepto que vos quieras devaluar. Si vos estás más corto de reservas, puede ser. Porque entonces el mercado, digamos, que el mercado en Argentina, convengamos, son 10, 15 vivos, pero el mercado dice, este está corto de reserva, le pulseo. Pero si tenés 63.000 millones, decís, como dijo en un momento el gobierno, el tipo de cambio es este y lo voy a defender. Y pongo 5.000 palos. Y lo voy a defender. No hay nadie en la Argentina que te pueda pulsear con 5.000 palos. Tenés que ser muy torpe o muy inepto, o estar haciendo un business vos, un negocio vos. ¿Vos decís que la devaluación la provocó el gobierno adrede? No, creo que fue una parte de torpeza, más algunos problemas que tiene, llamémoslo de gobernabilidad. Los problemas de gobernabilidad del gobierno, ¿cuáles son? Si yo pongo una persona que lo beneficia a él y a todos sus amigos, más una devaluación que no se devalúe, empiezo a dudar. Es como si el gerente tuyo de compras fuera dueño de los negocios donde compra tu empresa.
y capaz que un día compras muy caro. ¿Y volverías a restringir la compra de dólares a niveles que estaban cuando ustedes se fueron? Depende de los niveles de reservas que vos tengas, depende de la situación de financiamiento internacional, depende si tenés los fondos buitres, depende. Yo lo que sí les puedo decir es, este gobierno tiene los objetivos antagónicos, inversos a los que teníamos nosotros. Yo creo que el objetivo de Macri no es que haya poco desempleo. ¿Qué dice él? ¿O qué te diría ideológicamente? Mira, primero vamos a darle mucha rentabilidad a las empresas. Se llama teoría del derrame. Sí. Cuando tengan un montón de guita van a invertir y van a dar empleo. ¿En qué ramas? Y textil en Argentina no va. Juguetes no va. Tienen que reconvertirse a cervecería artesanal, fábrica de dron, no sé qué cosa. Tienen que reconvertirse. Yo creo que ellos piensan que buena parte de la industria argentina está mal. Y no se le mueve un pelo si cierra todo eso. Lo estamos viendo, porque hay medidas que si no son inexplicables. Abrir las importaciones como lo abrieron, es criminal para nuestra industria. Y no tiene nada que ver con la pesada herencia. ¿Qué punto de nuestra herencia los obliga a abrir las importaciones? ¿Qué punto de nuestra herencia los obliga? Te pongo un argumento que te diría alguien del gobierno para que vos estás a ver, ya que ese debate no suele ocurrir. Te diría, vos le mantenés las importaciones cerradas y subsidiás que haya 300.000 puestos de trabajo textiles y 40 millones pagan la ropa cara. Eso te diría alguien del gobierno, en la respuesta a por qué abrieron las importaciones. ¿Vos qué le dirías ante eso? No, mi respuesta es que tengo razón entonces, no les importa la industria argentina. ¿Querés que sea más barata? No, pero podría decirte que le importa el salario del trabajador. Perdón, ponele líneas de crédito, ayudarlos a renovar la maquinaria, cosas que pasaron en nuestro gobierno. Estaba terminada la etapa de reindustrialización después de la dictadura de los 90. No, faltaba un montón. Estaba encaminada, sí. Entonces yo te digo, ¿qué querés hacer? ¿No te gusta cómo está la industria porque decís que es poco competitiva? ¿Cuál es la respuesta del gobierno? La destruyo, la bomba atómica. Axel, ¿cuál sería mi respuesta? Entonces, de objetivos te digo, mis políticas: empleo, salario, industria. Son objetivos de nuestro gobierno. Clase media. Yo creo que este gobierno, el principal estafado de este gobierno, la principal víctima es la clase media, porque para los sectores populares han conservado, sea por conveniencia, por necesidad, por miedo, han conservado los programas de... Igual es un reconocimiento eso, decir a los sectores populares han conservado los programas. Sí, los devaluaron bastante, ahora le van a poner un refuerzo, no va a alcanzar para la inflación. A ver, déjame decirte una cosa, porque pero por eso, es de objetivo, quiero sintetizar, no que me esté escapando. Yo no te puedo dar una lista de medidas, porque depende cuántas reservas, cómo esté la deuda, y haremos lo mejor posible con estos objetivos. ¿Y el acuerdo con el fondo lo voltearías? Lo que firmaron de imposiciones del fondo, sí, lo rediscutiría el primer día. La deuda que tomó el fondo, si la repudiaría o no, no sé, con el fondo tomaron 15.000 millones, nosotros debemos parece que el gobierno, 350.000 millones, no es la parte más importante de la deuda que tenemos. En todo caso, habría que empezar a rever los plazos porque tomaron todo a corto, acá en el mercado doméstico, hicieron la palabra que me sale, miren, es medio antiguo, aquelarre, un desastre. Con la deuda hicieron un desastre. Inexplicable, incomprensible. No es un desastre. Una reunión de brujas, creo, ¿no? Sí, bueno, pero se usa como caos. Sí. Pero es una reunión de brujas. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con... esa palabra. No, sí. Esa palabra. Buscala aquelarre. Aquelarre es reunión de brujas. Es una reunión de brujas. Pero puede ser... pero en el uso coloquial se utiliza a veces... Como quilombo, como despelote. A veces como despelote, pero el original le tiene razón Ernesto. No sé, quiero preguntar algo, porque... En los últimos tiempos se va viendo cómo en Argentina había un entramado de corrupción importante en áreas como obra pública, transporte y energía. ¿En qué época? Independientemente, desde los últimos, 15 años, 20 años, no sé. Ahora, pero fuiste ministro de Economía. Sí, o 30 años, lo mismo. 30 años, pero fuiste ministro de Economía. No, yo digo los pero últimos... Axel, fuiste ministro de Economía. También, ponele. Fuiste ministro de Economía en una etapa de la Argentina donde había coimas de empresarios hacia funcionarios en transporte, obra pública, energía. ¿Qué opinión te merece? ¿No te enteraste nunca de nada? ¿Sabías que había ese proceso? ¿No lo podías impedir? Mira, voy a ser muy claro con esto. La corrupción, que es un fenómeno que, como vos decís, en el caso de la obra pública, yo no te voy a exagerar, el caso más resonado que me acuerdo, siendo pibe, de corrupción en la obra pública, se llama Cloaca de Rousselot. Fue un caso tremendo porque terminó renunciando el intendente, dividiendo el distrito en 3,
Bueno, el empresario que coimió se llama Mauricio Macri. Entonces, en el caso de Rousselot, las cloacas de Rousselot, Estaba hablando en 1990. 86, sí, 86. Yo ya hacía política y fue un caso muy resonado de corrupción de la obra pública. En la dictadura, Cacciatore, yo ahí todavía estaba. Durante los 90, bueno, 20, entonces, ¿qué es lo que yo digo? En todos esos gobiernos pasaba la misma cuestión. Había lo que se conoce como el club de la obra pública, se lo conocía a los contratistas del Estado, ¿sí? Los contratistas del Estado que cometían funcionarios de todos esos gobiernos para conseguir obras y para mantener sus privilegios, que era turnarse cuando hacían las licitaciones, cobrar sobreprecios y enriquecerse mucho más del valor de la obra pública. Eso está resuelto en la Argentina. Mirá, dijo un empresario, el presidente de la Cámara de la Construcción, que no, que se seguían reuniendo y digitando la obra pública bajo nuestro gobierno. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? La corrupción hay que perseguirla, de empresarios sí, de jueces sí, de funcionarios sí. ¿Con qué? Con el Código Penal. Axel. No a tapa de diario. Porque si vamos a perseguir a tapa de diario, a fotocopiar... ¿Por qué digo, a ver, déjame decirte algo. ¿Qué es lo que me preocupa? Y quiero ser muy claro con esto. Todo tipo que haya cometido un acto de corrupción, sea empresario, sea juez, sea periodista o de los medios, o sea funcionario público, tiene que ir a la cárcel, digamos, pero con el Código Penal. A ver, con el Código Penal, que es un juicio, sí, que aparezca la prueba. Después está como cómo te parás políticamente frente a eso. Porque pero no me respondiste. En mi caso. En la década del 90, mucha de la gente que hacíamos periodismo, laburábamos, no yo porque yo nunca hice periodismo de investigación, pero denunciando... La nata, sí, todo el tiempo. No, Marcelo, o mucha gente denunciando. De hecho, Menem va preso por una investigación de Clarín, que es el tráfico de armas a Perú y Ecuador. Entonces, se investigaba fuertemente eso. En los 2000, cuando asume de Kirchner y sobre todo en la época de Cristina, aparece una militancia periodística y política donde ante cada denuncia de corrupción empieza a haber una defensa blindada que tenía que ver con varios argumentos. Siempre hubo corrupción, la corrupción es necesaria para política y si vos la denunciás eso es antipolítica, peor es Clarín. Entonces había una serie de cosas, o Macri, entonces había una serie de argumentos que hacía que blindabas a Devido, o blindabas a José López, o blindabas la tragedia de Once. Entonces vos no escuchás todavía hoy a ningún dirigente kirchnerista decir, che, en la tragedia de Once se afanaron un tren entre empresarios muy concentrados y funcionarios que se lo permitieron y hubo 52 muertes. No hay una autocrítica, todo el tema es, digamos que fue el motorman. Pero perdón. Entonces, permanentemente vos ves un puedo contar algo porque veo ese listado. También puedo empezar yo, que es lo que no quiero hacer, con el listado de casos de corrupción, algunos a cielo abierto, el gobierno de Macri, bueno, el Correo, lo de arriba, lo de el que está en aduanas, Gómez Centurión, 500 casos de corrupción. Yo lo que digo es lo siguiente, yo no me conformo, ni me parece bien, ni el cártel de la obra pública, ni los quilombos que esto genera. Lo que sí digo es, vamos a terminar con la corrupción en la Argentina, queremos mejorar con la corrupción de la Argentina, hagámoslo bien. Porque una de las cosas que estamos viendo, o que observo yo, es que también se puede usar esa cuestión políticamente. Entonces, yo decirte toda la corrupción de Macri, ellos decir toda la corrupción que ellos acusan del kirchnerismo, y yo también, porque no lo tengo probado. Entonces, ¿qué es lo que digo? Para lo de Macri, yo digo, Macri tiene que ir en cana hoy, porque Wagner, el de la Cámara Argentina de la Construcción, lo acusó de estar en una mesa. Bueno, a Macri no lo citan, al papá tampoco, a Calcaterra va como un señor y se va bárbaro, y a otro lo mandan en cana en 2 minutos, lo hacen confesar, vaya a saber qué, todos dicen que hay que revisar ese proceso, porque la fotocopia, o sea que han hecho una payasada con algo que puede servir para perseguir la corrupción. Yo quiero que se persiga la corrupción con el Código Penal, con jueces que sean honestos, y para mí es el fin de la cuestión, que se ha hecho en la Argentina, que los jueces están incuestionados. No, Axel, que los gobiernos están incuestionados, no. O sea que yo opino que esto hay que hacerlo y es más urgente que nunca, porque si no se convierte en lo otro. Si no usamos la corrupción para tirárnosla por la cabeza y nadie discute que no todos los gobiernos son iguales. Con uno te cagas de hambre, con el otro no. Con uno pagas el alquiler, con el otro no. Con uno pagas la luz, con el otro no. Y terminamos discutiendo quién es el más corrupto, ahora, Axel, lo cual ninguno tendría que ser corrupto y este es un tema que hay que arreglar. Axel, yo tengo una pregunta puntual en este punto. Vos con tu equipo se hicieron cargo en su momento de, entre otras funciones, el manejo de NARSA. Cuando ustedes empiezan a ocupar de la importación de GNL, ¿encuentran todo normal o cambian el sistema porque había algo que les llamaba la atención? Te lo pregunto porque si no parece que vos no tenés problema
ser lo mismo que debido cuando la gente que cubría el mundo energético, lo primero que decía es, no, asumió la gente de Kicillof y tiró el sistema de licitaciones porque estaba arreglado con Dromi, con fulano, y armó una licitación transparente. Lo raro es que, y te lo digo así, fuera de cassette, es que aún siendo el tipo que no se llevaba un mango, que era tu gestión, aún con diferencia o lo que sea, nadie te acusa de que te llevas un mango, quedes en la misma bolsa que debido porque tengas miedo de romper el tabú de algún tipo de acá se choreaban todos, yo no soy parte de eso. Eso Mira, es lo que te pregunto. No, es que no es así. Yo estoy dispuesto a que a mí me investiguen, y lo mismo pienso de cualquier funcionario. Pedimos una auditoría de toda la obra pública, de toda, hasta pero la última. Pero vos todo normal en ENARSA con la importación. No, yo cuando entro puntualmente en ENARSA, yo entro en ENARSA después de la recuperación de YPF. Y lo que hicimos fue trasladarle eso a YPF porque ahora el Estado tenía una petrolera. Y obvio, con muchas áreas donde yo entré, había rumores, denuncias, un montón de cosas. Pero no es mi función como ministro de Economía investigar ni a la oposición, ni a los empresarios, ni a nadie. Para eso está SIGEM, para eso está... Si funcionó mal, funcionó mal. Y para eso está la justicia. Nosotros teníamos... A ver, yo el día... no sé, haría un año que estaba en el gobierno, siendo viceministro. Clarín pone una tapa, que es famosa porque lo pone en tapa, y porque es una operación política. Yo estaba discutiendo las paritarias con el sector... ministro, con el sector petrolero, con el otro, y pone una tapa. Kicillof cobra 400.000 pesos o dólares, no sé, en YPF. Era una operación. A nadie se le puede ocurrir eso porque era mentira, porque yo estaba de honorem, porque lo sabía toda la industria, todo el mundo. Clarín me operó para que yo, discutiendo las paritarias, quede como un boludo y quede como un corrupto. Y funcionó eso, porque al día siguiente yo me tenía que sentar, me siento con un sindicalista y vos dices, vos qué me venís a decir si ganás 400.000 pesos. O sea, funcionó. Ahora, ¿es mi función como ministro de Economía estar investigando cómo era? ¿Lo desarmaste? No, yo lo cambié como cambié casi todo. No lo cambiaste por sospecha, lo que te pregunta Jairo, no lo cambiaste por sospecha de que eso era algo que podía rozar en legalidad. No, lo cambié para un método más transparente. No. ENARSA fue una empresa estatal que apareció porque nosotros no teníamos petrolera estatal. Tuvimos una petrolera estatal, las compras las tuvo que hacer la petrolera estatal. Era el mismo concepto. ¿No veías precios más caros que se estaban dando? Mira, esa causa ya existía. O sea que estaba... vos administrabas el billete ahí. ¿Estamos pagando de más o no estaban pagando de más? No, porque nosotros lo cambiamos porque era lógico y estuvo de acuerdo a planificación también. Yo tengo una última pregunta. Hacemos una última cada uno y ya. Es volviendo a la economía. El otro día estuvo acá Pablo Garchunov. Y él decía que... Gran docente. Sí, y estuvo docente igual que vos, apasionado, era difícil interrumpirlo, que yo. Y decía, lo que yo le recrimino más al kirchnerismo es que tuvo una oportunidad muy grande y la desaprovechó. Un ingreso de divisas fenomenal por la devaluación, por la soja, y terminamos con... todos los superávit se transformaron en déficit y todo terminó estructuralmente muy cerradito y muy ahogado. Y él dice, si en el 2005-2006... había que ir un poquito más lento, no mucho, un poquito más lento, y Kirchner aceleró por razones políticas, por conflicto con sectores de poder, lo que sea, aceleró y agotó el motor. Y entonces le hace esa gran recriminación que después vos decís, bueno, sobre las nuevas condiciones yo te peleo el salario, te peleo el empleo, te peleo los precios, te peleo todo eso, pero el kirchnerismo generó condiciones que te puso débil como país. ¿Vos coincidís con ese diagnóstico? No, y lo escuché en tiempo real porque me acuerdo que había todo un sector que habían sido relativamente afines, o por lo menos no opositores a la primera etapa, de economistas que venían con la idea de que la economía estaba recalentada y que había que reducir el ritmo. Mi respuesta es, creo que ahí teníamos más de 2 dígitos de desempleo, quiero decir, más de 10% de desempleo. Yo no veo recalentamiento, me parece una equivocación. Y no teníamos un salario recuperado, no lo veo. Después, al final del gobierno, llegamos a 6% de desempleo. Eso es casi pleno empleo en la Argentina. No teníamos esos valores desde hace un montón. Creo que desde los 80. Principios de los 90 puede ser. Y ahí podía haberse dado una discusión de el salario, el tipo de cambio, la tasa de interés. Pero el mundo estaba más complicado. A partir de 2008 el mundo, esto que dice Macri tiene razón. Yo le doy la razón a Macri con que a partir de 2008 el mundo, Lehman Brothers,
empieza a cambiar el mundo. Primero explota lo financiero, crisis en Estados Unidos, crisis en Europa, y a veces los economistas somos largos, pues ya les veo cara. Los economistas somos largos porque hay que... A mí me ve cara, está bien. No, pero hay como un sentido común que a veces hay que desarmar un poco, y a mí me lleva tiempo, capaz se podría ser más puntual, pero a mí me lleva tiempo. Y estas discusiones son muy polémicas, muy técnicas, pero siendo... no estoy de acuerdo, y tampoco creo que... más entre economistas, ¿no? Nos quedamos sin divisas porque nos industrializamos demasiado, que es algo que pasaba en las décadas de la ilustración argentina. Se llamaba stop and go, la economía para y sigue, estrangulamiento del sector externo. Yo no creo. A mí me parece que lo principal que pasó ahí es que nos quedamos con un déficit energético, que había que solucionar ese déficit energético, que era muy complicado porque la única forma de solucionarlo era reestatizar una parte de YPF, que se hizo. En esto estoy, digamos, con los radicales podríamos discutirlo con lo que decían, si se hubiera hecho antes, tal vez era otra cosa, pero no es una crítica, porque hay que estar sentado ahí, en ese momento. Ahora, si Gerchunov dice que nosotros desperdiciamos las divisas de la importación con precios altos, se olvida que esos precios también nos afectaron el valor del petróleo, entonces que la cuenta energética era muy alta. Y otra cosa, entonces, ¿qué dirá de Macri? Que se liquidó, se quemó 100.000 millones de dólares de deuda que nadie sabe dónde están. Ya está, tenemos que cerrar, 40, ¿no? Sí, tenemos que cerrar 40 minutos charlando con Axel Kicillof. Te hago una última, te pido a lo mejor síntesis, es más de la política, porque también está bueno saber. Ernesto recién dijo que eras candidato a todo, yo no me animaría tanto, pero sí sé que tenés aspiraciones políticas. ¿Eventualmente puedes llegar a ser candidato? Sí, poder llegar, puedo serlo. Fui candidato a primer diputado por Capital. Puedo ser... A un cargo ejecutivo me refiero, ¿eh? Sí, pero yo creo que es prematuro. Además, todo el mundo a mí en la calle, por decirlo así, incluso los decepcionados con Macri, que alguna vez votaron el kirchnerismo, nos dicen, únanse, yo quiero votar a todos juntos. Y la verdad que las ¿Únanse qué se refiere? ¿El peronismo, te dicen? El peronismo con algún sector del radicalismo, con algún sector más de izquierda, del socialismo. Únanse toda la oposición, hagan un frente opositor. Yo lo descifro así, Parece imposible igual, ¿no? Lo traduzco. Ahora esa es otra pregunta, pero para contestarte en claro, yo creo que lo de las candidaturas, y no estoy criticando a ningún compañero que se quiera presentar, yo no tengo necesidad ni interés, yo estoy trabajando en esa unidad de la oposición, en un frente opositor. Me parece que lo de las candidaturas corremos el riesgo de dividir también, porque unos están con tal, otros están... Y ya está pasando, en parte, porque bueno, a mí me dicen, vas a ser candidato en la provincia de Buenos Aires, vas a ser candidato a presidente, entonces ya estás peleado con tal que quiere ser también, y ya estás peleado. Entonces, en vez de hacer un gran frente opositor, y no es una crítica a los que quieran ser candidatos, porque este es mi caso, como yo no necesito, capaz me conocen mucho, qué sé yo, por eso, lo único que digo, me parece que para unir lo de las candidaturas, y bienvenidos los compañeros que quieran ser candidatos, pues está bueno que tengamos candidatos, pero no nos pasemos de rosca, porque entonces divide. Entonces yo no plantearía, porque además mi candidatura sería algo que tendríamos que definir en colectivo, también Cristina, porque es la que conduce nuestro espacio. Entonces todo eso no está dado hoy, y no hace falta. Y además cuando veo que el oficialismo, Macri, Durán Barba, nos quiere tirar todo el tiempo a la cancha como candidatos, entonces digo, ¿no será, a mí particularmente, que eso les sirve tener candidatos para pelearse con los candidatos? ¿Y quién te dice para sacar un carpetazo falso, en mi caso absolutamente falso, y entonces bajar un candidato? Lo hicieron con Evo. Vos tenés una mansión en Uruguay. Es una mansión rara porque vale $70.000, pero no vale ni un depósito en el banco de alguna. Bueno, pero algunos exministros no tienen ranchitos. Es un rancho vergonzoso. Un rancho pedorro, digamos. Que uno ve eso y dice, bueno, lo compré tipo... siendo profe. Y me gusta así, a mí me gusta así. Yo siempre me joden, cuando hay dos parrillas voy a la más barata. Pero cuando ibas a es porque me gusta lo popular. Iba a comer asado a los seré peronista. El año pasado, seré peronista. Enero, en una playita de 2x2 en Uruguay, que es divina, que es Santa Ana, estaba
Van der Koy, estaba yo y estaba Axel Kicillof. Uy, mamita, las discusiones. No pasó nada, no pasó nada. Bueno, Un cóctel explosivo. total. Sí, pero no es Punta del Este, convengamos. Axel Kicillof en el pase entre Ernesto y yo, la participación de Jairo Straquia, por supuesto. Gracias por venir, Axel. No, gracias a ustedes. Seguir trabajando en armar esa oposición, que sea oposición. Vos me preguntaba, ¿va a ser difícil? El que no quiera hacer oposición o no se anime, no puede formar parte de esto. No para. Buen programa, Rey. Gracias. Gracias, Che. Radio con Voz.